Un saludo cordial a todos y bienvenidos a este primer video, Defender la Iglesia, de la serie Redescubriendo el Catecismo. Esta actividad se ha venido desarrollando de manera presencial en la parroquia María Inmaculada, en Alto Barinas, en la ciudad de Barinas, Venezuela, desde el 2023. En esta serie de videos se presentan las verdades de la fe tal como son, sin cesiones, sin ambigüedades. En letra clara, lo que todo católico debe saber. Es una invitación a convertirnos en católicos con una formación doctrinal que conocen su religión y por lo tanto la pueden defender. Estas jornadas pretenden, a través de la estructura del catecismo, revisar el catolicismo en sus 4 grandes temas: la doctrina, el credo, la vida litúrgica, los sacramentos, la moral, los mandamientos y la vida espiritual, la oración. Pretenden recorrer de manera amena y clara los conceptos centrales que componen el catolicismo. Antes de dar inicio a este video, les invito a que se suscriban al canal para que puedan recibir las notificaciones de la publicación de los nuevos videos que subiremos los días martes y jueves. Igualmente a compartirlos, porque esta información debe llegar a la mayor cantidad de personas. Gracias por hacerlo. Defender la Iglesia. Por el año 30, el día de Pentecostés en Jerusalén, los peregrinos judíos reunidos con ocasión de la fiesta ante la proclama de Pedro, contenida en Hechos de los Apóstoles 2:22 y subsiguientes, preguntaron: ¿qué hemos de hacer? Pedro responde: arrepentíos y que cada uno de vosotros se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo. Y se hicieron bautizar 3,000 personas. Había nacido la Iglesia. 12 hombres anuncian una buena nueva. Jesús, el enviado de Dios crucificado, está vivo. Dios lo ha resucitado. Es el Mesías, el Salvador esperado durante muchas generaciones por el pueblo de la Biblia. A los judíos de cultura aramea se añadieron pronto en la comunidad otros judíos, pero de cultura griega, es decir, los helenistas. Entre los dos grupos culturales surge cierta tirantez. Mientras que los 12 están al frente de la comunidad hebrea, se designa a otros 7 para que asuman la responsabilidad de los helenistas. Hechos 6. De este modo, la comunidad de los creyentes se abre a los judíos de la diáspora, es decir,
a los que viven fuera del marco palestino. Esteban, el jefe de los 7, lanza una requisitoria contra el judaísmo de Jerusalén. De tal manera que la historia de la iglesia comienza así, con los sucesos que se nos narran, tanto en el Nuevo Testamento como en Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y Apocalipsis. Después de una palabra eterna, divina, universal, vendría entonces una historia movediza. El tiempo de la iglesia al que pertenecemos también nosotros, los que vivimos ahora en el siglo XXI. Ciertamente, la iglesia ha sido perseguida, ha sido atacada de muchas maneras a lo largo de su historia. Desde los primeros siglos fue considerada como un grupo subversivo, una secta que ponía de alguna manera en peligro el orden social, enemiga del culto público y de los valores del Imperio Romano. Se presentaban a los cristianos como pervertidos, como criminales, que eran capaces de todo tipo de atrocidades. Hubo gobernantes, reyes, emperadores que buscaron controlar a la iglesia y disminuir de esta forma su influjo evangelizador. La violencia contra ella llevó a la muerte a muchos cristianos, a cristianos ejemplares, tal como lo registra la historia de la iglesia. Con la Edad Moderna, los ataques tomaron una virulencia cada vez mayor. La iglesia entonces es presentada como enemiga del verdadero progreso del hombre. Porque se decía, dominaba las conciencias, impedía la libertad de pensamiento. Por ejemplo, para el iluminismo, la iglesia era una sociedad intransigente, totalitaria, represiva y, por sobre todas las cosas, defensora de ideas que permitían situaciones de opresión de la gente inculta y poco preparada. Grupos radicales dentro del liberalismo atacaron directamente a obispos, a sacerdotes, a religiosos, y se señala que incluso robaron a la iglesia muchos monasterios y hospitales. Las ideologías totalitarias del siglo XX, como el comunismo, el nazismo y el fascismo, quisieron controlar y denigrar a la iglesia para que el partido o el dictador de turno dirigiera la vida cultural de toda la sociedad, sin freno, el freno que podría representar una iglesia fuerte. Por su parte, el mundo democrático ha reconocido un amplio espacio de acción a la iglesia y a las personas que creen en religiones distintas. Sin embargo, no faltan nuevos elementos y señales de conflicto que pudiéramos perfectamente señalar. En concreto, cada vez son más frecuentes los ataques contra la Iglesia Católica desde afuera y hasta desde adentro. Ahora bien, como miembro de la Iglesia, yo estoy aquí en el día de hoy para invitarles a defender a nuestra Iglesia Católica. Siento esa responsabilidad y la acepto con un inmenso gozo. Porque recordemos que cuando defendemos a la Iglesia,
defendemos es a la institución de Cristo, no a los pecados que nosotros hayamos podido cometer o hayamos cometido en el pasado. Como Jesús prometió asistencia a su iglesia todo el tiempo y que la libraría del mal, así nosotros debemos defender a la iglesia para colocarnos del lado de Cristo, que la fundó, no de los pecadores, que somos muchos. Jesús, al ascender, dejó a su pueblo una congregación, dejó su iglesia. Debemos creer en ella, a pesar de los errores, pues somos humanos, de la misma manera que los apóstoles eran también humanos y posiblemente también pecadores. Porque todos somos y podemos ser pecadores. Incluso el Papa o los sacerdotes, las monjas, los religiosos, todos, absolutamente todos, somos o podemos ser pecadores. En realidad no se defiende al sacerdote pedófilo o al que roba, sino se defiende a los miles y miles de buenos sacerdotes, de buenos religiosos, de buenos laicos, porque todos somos la iglesia. La iglesia católica es la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿acaso quienes critican a la iglesia pertenecen a una religión formada por personas inmaculadas y sin pecados? Por consiguiente, recordemos que hablar de la Iglesia Católica como comunidad, de aquellos que creen en Cristo liberador, es hablar de un organismo vivo, inserto en la historia y, por supuesto, en un constante dinamismo, en una constante evolución. Como dato curioso, la Iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos, sin contar el de los apóstoles en Jerusalén, donde se ha revisado, se ha discutido. Recordemos que el primero fue el de Nicea en el 325 y el último, el Vaticano II, entre el 1962 y 1965. Todos ellos fueron y son grandes acontecimientos en la Iglesia y siguen siendo y son una luz para los católicos que como peregrinos caminamos hacia la meta. ¿Cuál meta? El cielo. La Iglesia es la que mayor ha celebrado concilios. De hecho, creo que es la única en haberlo celebrado. Hablar de la Iglesia Católica es discutir una realidad comunitaria, una realidad institucional, animada y convocada por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con 2 milenios de historia a sus espaldas, que ciertamente ha pasado por numerosas vicisitudes, en la que, según el teólogo jesuita Bernard Zusbue, lo mejor coexiste con lo menos bueno, y que vive entre fracturas y tensión utópica, por una misión. ¿Cuál misión? Bueno, la de anunciar a toda la humanidad la buena noticia del reino de Dios, con el cual ella misma se identifica plenamente y hacia el cual ella siempre tiende. Es muy importante entonces tener presente que para hablar de la Iglesia Católica se debe reconocer que la Iglesia tiene 2 dimensiones. Su dimensión divina, que responde al hecho de ver a la Iglesia al interior del plan de Dios, y su dimensión humana, que responde a su carácter profundamente histórico,
profundamente institucional. Por un instante, permítame en este llamado a defender a la Iglesia citar a Lumen Gentium, constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, documento que recomiendo su lectura, un documento disponible en la página del Vaticano para su lectura y para su descarga. Esta dice: Cristo, mediador único, estableció su Iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo, como una trabazón visible, y la sustenta constantemente y por ella comunica a todos la verdad y la gracia. Pero la sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la reunión visible y la comunidad espiritual. La Iglesia terrestre y la Iglesia dotada de bienes celestiales no ha de considerarse como dos cosas, porque forman una realidad completa, una realidad constituida por un elemento humano y otro divino. Por esta profunda analogía, se asimila al misterio del Verbo encarnado, pues como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como órgano de salvación, a él indisolublemente unido, de forma semejante entonces, la unión social de la Iglesia sirve al Espíritu de Cristo, que la vivifica para el incremento del cuerpo. Efesios 4:16, Lumen Gentium 8. Hablar de la Iglesia Católica es verla como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Tres imágenes de iglesia o símbolos de ella misma. Estas tres imágenes de la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, serán ampliados en los videos dedicados a la eclesiología en la parte introductoria, junto a los temas el hecho religioso, la teología y la palabra de Dios, a los cuales invito desde ya. Estos temas que considero pertinentes antes de iniciar la revisión del Catecismo de la Iglesia serán tratados más profundamente. Finalmente, permítame parafrasear al pastor Hermas. Dijo: y llegó una anciana vestida de esplendor, con un libro en las manos. Se sentó sola y me saludó. Buenos días, Herma. Yo, afligido y llorando. Hoy, yo puedo decir que llegó una anciana vestida de esplendor, con un libro en las manos. Se sentó sola y me saludó. Y me pidió que les dijera a ustedes que realmente es ella, que ella es una iglesia anciana que rejuvenece todos los días. Yo recuerdo que la ancianidad de la iglesia significa ante todo su antigüedad en el pensamiento de Dios, pero también la debilidad y los pecados de los cristianos que le buscan hacerle perder sus fuerzas, hacerle perder su alegría. No lo permitamos. Defendamos a nuestra iglesia con valor, con amor. Y por sobre todas las cosas, si no la podemos defender, al menos no sirvamos de puente en nuestros medios digitales, en nuestras realidades sociales,
para transmitir mensajes contra la iglesia, para reproducir mensajes contra la iglesia. Pues bastantes medios ya tienen los enemigos de la iglesia. Por favor, no los potenciemos con nuestras propias palabras o con nuestros propios medios, muchas veces en medio de una ignorancia de lo que realmente es nuestra iglesia. Les ruego que defendamos a nuestra anciana por su esplendor, para que rejuvenezca siempre. Porque recordemos que en muchos casos no se puede defender lo que no se conoce, y menos amar lo que no se conoce. Conozcamos a nuestra iglesia para poderla defender y Dios les pague por su atención a este video. Muchísimas gracias. Nos vemos en el segundo video de esta serie, Redescubriendo el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica. Y nuevamente les invito a que se suscriban al canal para que puedan recibir las notificaciones de la publicación de los nuevos videos todos los martes y todos los jueves, con el favor de Dios. Igualmente que lo compartan para que esta información pueda llegar al mayor número de personas, al mayor número de católicos. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo en haberlo realizado. Gracias. Nos vemos pronto.